Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Escuchamos el dulce himno, Jesús, manténme cerca de tu cruz. Este dulce himno es una oración, ¿verdad? Suplicante a Jesucristo. Hoy es miércoles 13 de mayo y les damos la bienvenida a este podcast que titulamos Reporte en el frente de batalla. Pues situemos nuestros ojos, nuestra vista y nuestros corazones en su palabra. Lucas 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor bendito. Padre nuestro, santificamos tu nombre. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este nuevo día. Danos tu palabra, tu consejo, tu dirección, tu gracia. Llena nuestros corazones. Disipa la ansiedad, la angustia, el temor, la incertidumbre. Por tu santa presencia te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a este reporte del frente de batalla. Fíjense que el Señor Jesucristo tenía esta costumbre, después de enviar a 70 a las misiones, el Señor Jesucristo reúne a las tropas, a sus tropas, y escucha a la vuelta de estos 70 el reporte. Este reporte era de gran gozo, era de asombro, como el Señor había en su nombre detenido el avance del enemigo cuando sus discípulos tomaban el nombre de Dios, anunciaban el reino, y este anuncio era acompañado de estos prodigios y milagros. El Señor Jesucristo también da su reporte, mientras ellos dan su reporte de haber sujetado a demonios, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Un reporte bastante tremendo del poder y de la lucha en el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y sin embargo hace referencia a algo muy importante, a recordar y a dirigir la mente de sus soldados, pero no se gocen, pero no se regocijen. Ese es un mandamiento contrario al que notamos en muchos pasajes de la Biblia de regocijarnos. ¿En qué no debemos regocijarnos? En que los espíritus se sujeten, en que haya esta manifestación, en que haya esta obra poderosa de Dios avanzando el reino y triunfando. Nuestro regocijo debe estar en el hecho de haber recibido el perdón de nuestros pecados y la gracia. La gracia, el mismo Señor Jesucristo. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por otro lado, en el mismo reporte de batalla notamos, y por esta causa advertimos a todos aquellos creyentes en esta guerra, a todos aquellos soldados que se han involucrado en esta guerra por la gracia de Dios. Hay una advertencia a todos ustedes para que cuando estén en el frente de batalla no se fíen. El Señor Jesucristo dio instrucciones, el capitán dio instrucciones a las tropas respecto a estos 70 y les dijo que deberían sanar a los enfermos en aquella ciudad donde se encontraran, y tenían entonces que usar estos medios para predicar el Evangelio, para hablar acerca de que el reino se había acercado. Y en este testimonio, curiosamente, notamos que hay una banda de mercenarios que ha cruzado las líneas enemigas, porque vienen de parte de las líneas enemigas, y se han puesto de parte de los creyentes en cierta medida,
se hacen llamar apóstoles, profetas, sanadores, pero estos que han brincado por la puerta de las ovejas, que no son ni del rebaño, dice el Señor Jesucristo que son ladrones y salteadores. Hemos de tener mucho cuidado, y la advertencia a esos hombres, a esas mujeres que andan así, es que se arrepientan. No sea que el capitán ordene cargar contra ellos el día del juicio, porque lo hará. Pues pasando a otro reporte, los soldados en el frente de batalla han reportado esta advertencia insistente de que se use la armadura de Dios. Si usted sale a batalla, la exhortación urgente es que usemos la armadura de Dios, que hay que ponerse la armadura de Dios. No hay que considerar que se tiene, sino usarla. Y esto es cierto. Si usted ha estado en el frente de batalla por un momento, debe recordar esta advertencia. En este recuerdo, en este rememorar del frente de batalla, nosotros tenemos que estar conscientes de que no podemos más decir que tenemos fe, sino de que estamos siendo confiados en Él. No tenemos que decir con nuestras bocas que tenemos esperanzas en Dios, sino que en el hecho tenemos que esperar en Él. Que ya no tenemos que solamente de lengua decir que amamos, sino amar a nuestro Señor, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Nos advierte, pues, cualquier soldado en el frente de batalla, advierte a su compañero el uso, el que hay que ponerse la armadura. No hay que no hay que bajar la guardia, no hay que dejar en la negligencia nuestra vida, sino en las órdenes del capitán. Nos reportan estos soldados reportan que el uso de esta armadura es con el propósito de que sea usada fielmente, siempre. Y han recomendado tener una actitud, un carácter, un pensamiento constante en las mentes que arme también el valor de los creyentes, su aspiración a agradar a su capitán, la aspiración verdadera a darle la gloria a él. Uno de los soldados con mayor referencia entre las tropas, un soldado que ya está en la presencia de Dios llamado Pablo, él decía, siempre hablando en estos verbos, vístete, viste, vestido. Ese era el lenguaje que usaba, y la recomendación en estas palabras insistentes en la guerra nos recuerdan que tenemos que tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, sabiendo esta guerra, entendiendo estas circunstancias, sabiendo de dónde venimos, pero sobre todas las cosas, en quién estamos y hacia dónde vamos. En Hechos capítulo 24, 16, Pablo habla ante Félix, recordaremos, y él dice que con una limpia conciencia procuraba presentarse delante de Dios y delante de los hombres para predicar el Evangelio, para vivir en Cristo, para ocuparse de la vida eterna. Pablo también recomendaba y recomienda, es una recomendación constante presente en la vida de los creyentes, que al ir al descanso en la persona de Jesucristo, al tomar este tiempo para repostar y recargar municiones, usemos nuestro corazón como diana en el entrenamiento y nuestra carne como una bolsa a la cual golpear. Con ello el propósito es que ahí entrenes, aguzando, ¿no? Afinando la vista, el oído, afinando nuestro tacto, reparando nuestras almas en la persona de Jesucristo, nuestras mentes siendo renovadas, predicándonos a nosotros mismos.
El Señor Jesucristo, en estos reportes que acostumbraba, hemos de recordar, le dijo a sus discípulos que, ceñidos sus lomos y con lámpara en mano, los siervos deberían velar. Nos dice el Señor Jesucristo que cada deber exige un esfuerzo genuino y debe ser un esfuerzo genuino y constante. Lo recuerda nuestro hermano Pablo cuando nos dice en 1 Tesalonicenses del 5, 16 al 18, que cada deber exige esfuerzo genuino y constante. Cuando dice orar, nos dice sin cesar. Cuando dice gózate, alégrate, regocíjate, siempre. Cuando nos dice que debemos dar gracias, dice la palabra de Dios ahí que debemos dar gracias en todo. ¿Y cuándo? Siempre. Nos recuerda este gran soldado de la fe, Pablo el apóstol, que debemos empuñar y sostener frente a nosotros el escudo de la fe y la espada hasta el fin. No debemos dejar estas herramientas, este equipo de nuestra milicia. Lo dice en Efesios 6 del 16 al 17. Y el Señor Jesucristo nos recuerda que solo los que velan al final, cuando Cristo llegue, tendrán su bendición. Amados, nuestro Señor Jesucristo exige que estemos vestidos de la armadura todo el tiempo. Lo exigen las acciones de Satanás. Fíjense que el Señor Jesucristo fue exigido de la misma manera. No durmamos, hermanos. En Lucas 14:13 y en Mateo 27:42, en esos dos momentos vemos a Satanás tomando ocasión al enemigo terco, tenaz y ventajoso, al enemigo cruel, atentando contra la vida de Jesucristo, al acecho, descaradamente, y tan cerca del Cordero de Dios. Pensemos, ¿no estará Él cercano para acecharnos? Amados, tengamos cuidado y sigamos los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra y te suplicamos que nos hagas cuidadosos en la batalla. Ayúdanos, Señor, danos tu fortaleza, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.